Hola, muy buenas tardes. Eh, Estamos arrancando la semana número 2, Textos y Visiones del Mundo, en este miércoles 6 de agosto de 2025. Muchas gracias a todos los que se están conectando y a los que posteriormente van a hacer el video, a ver el video, perdón, que pude ver la anterior, que son varias personas las que han estado al menos visualizando el video y eso me alegra muchísimo, ¿no? Repito mi agradecimiento para todos ustedes. Muy buenas tardes, Josué, Miguel y a todos los que se conecten posteriormente y también a aquellos que se conecten, bueno, que lo vean desde buenas tardes, aquellos que puedan verlo al final, es decir, ya cuando el video esté colocado en YouTube en alrededor de 1 hora y cuarto, una vez que termine. Esperaría que media hora después, pero la semana pasada YouTube tenía algunos problemas y se tardó muchísimo en subirlo, entonces, bueno. Eh, Tardé un poquito más, pero por lo general tarda una media hora máximo en subirse el video, ¿no? Entonces, bueno, eso no es lo más importante es lo que estamos viendo ahora y la forma en que vamos a afrontar esta semana número 2, textos y visiones del mundo, actividades e integradoras número 3 y 4, que son bastante importantes y que remiten a varias habilidades que ustedes deberían cubrir. Para eso he preparado una presentación sobre la semana número 3. Ahí. Así que nada más les pido que me esperen un momento. Ahí va. Listo. Ahí estamos. Ahora sí. Buenas tardes, Regina. Gracias por conectarte. Y gracias a todos, primero les anticipo a los tres, en general, no solo a, bueno, no solo a los, ay, no solo a los que están presentes, sino a todos aquellos que eh, entregaron sus actividades integradoras. Pues muchísimas gracias. Todavía hay algunas cosas que corregir, que espero yo que se den el tiempo de leer la retroalimentación, que con mucho gusto coloco para ustedes, esperando que les ayude y que generalmente, por lo que he visto, por mi experiencia, están cometiendo los mismos errores entre ustedes. Y entonces, bueno, vamos a intentar revisar un poquito esa parte del día de hoy, porque sí detecté errores comunes, incluido la cuestión de plagio, ¿no? Voy a repetir el video, dura muy poquito, no vamos a ver más, solo para aquellos que no vieron las sesiones uno y 2, me parece que repetirlo en esta y en la siguiente del próximo viernes serán útiles o muy útiles para ustedes porque les ayudarán a revisar todo lo que tiene que ver con el, la revisión de, perdón, todo lo que tiene que ver con esta cuestión del plagio, que es muy importante, que a mí me interesa muchísimo, porque pues encontré plagios completos de todos los trabajos y eso es grave, no solo porque obtienen un cero de calificación que no puede volver a entregarse, sino porque ustedes están, eso va directamente a una especie de amonestación virtual que ustedes de su expediente Prepalina CEP, entonces es grave y si vuelven a cometerlo, pues desafortunadamente las consecuencias se irán incrementando poco a poco, ¿no? Eso es una pena. Pero bueno, les comento que em, voy a poner otra vez ese video sobre el plagio. No ahorita, pero en algún momento, no en este momento, pero bueno, en algún momento. Los temas de la semana, cuáles serán, cuáles son los más importantes, los temas de esta sesión también, lo que hay que saber, esta sesión que se llama Lo que hay que saber, que son más o menos como tips que ustedes deben recolectar. Siempre es muy importante, muy importante siempre es muy importante que ustedes revisen todos los materiales, absolutamente todos, pero también va a ser muy importante que ustedes puedan, digamos, depurar y atender un poquito más a algunos que se les van a poner, ¿no? Dice Josué Eduardo, en primera, bueno, vamos a empezar con esto y voy eh, voy a revisar porque la pregunta de Josué es muy interesante, pero voy a revisar, nada más voy a nombrar, Josué, lo que vamos a hacer hoy y después ya paso a tu pregunta, por favor, si me permites. Es
Los temas de la semana, lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual para seguir, digamos, este objetivo. Las actividades integradoras número 3 y 4. Si ustedes ya se acostumbraron a la 3 en realidad les pide entre las instrucciones colocar fuentes de referencia y en general yo se las pedí desde la primera, pero bueno, es importante. Tiene que ver mucho con esto que está preguntando Josué. La cuestión del plagio, que es donde voy a repetir brevemente el video, por si alguno de ustedes no lo ha visto. A actividades de reforzamiento que las voy a dirigir hoy directamente a la lectura, a los 3 niveles de lectura que existen para tener una mejor comprensión lectora. No es un módulo de comprensión lectora, desafortunadamente no lo es, pero es muy importante que ustedes lo revisen y que lo puedan revisar conmigo para ver cuáles están fallando. Todas las actividades integradoras que les van a pedir, incluso la de la semana número 4, que es el proyecto integrador, sin excepción, todas y absolutamente todas tienen que ver con los niveles de lectura que les voy a explicar el día de hoy. No directamente, pero tienen que aplicarlos. Entonces no les van a, no, como verán en la plataforma no hay teoría sobre la comprensión lectora. Hay algunas sugerencias sobre cómo leer mejor y algunas técnicas, pero no hay nada que les diga cuáles son los niveles de lectura y cómo, digamos, cómo conocer cada uno y saber qué te están preguntando en cada foro, en cada aspecto, perdón. Los temas de la sesión número 4, van a ser básicamente los mismos, repetidos desde otro ángulo, pero los mismos, y la despedida que tendremos el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, antes de arrancar esto, porque están eh, voy a dejar esta acá y voy a darle lectura a la pregunta de Josué Eduardo. Dice, en mi primera tarea se me olvidó poner las fuentes. ¿Podré tener algún problema por eso? Aparte de la calificación, sí, no hay problema. Bueno, el problema es solamente de calificación, Josué, a menos que yo o los filtros que utilizo hubiéramos encontrado un plagio, en cuyo caso te lo hubiera hecho saber. Es decir, tú lo que hiciste fue utilizar información que no era tuya como si fuera tuya. Eso en realidad es, estrictamente hablando, es un plagio. Sin embargo, si tú lo colocaste como paráfrasis, también se considera un plagio, es decir, tú comentaste lo que viste. Por eso fue un descuento de puntos. Esa es la razón por la cual solo te desconté entre 6 y 12 puntos. No me acuerdo en tu caso, la verdad, porque son muchos estudiantes, pero hubo un descuento de puntos y te expliqué que la razón del descuento tenía que ver con las fuentes de referencia en ese caso específico. Entonces, lo primero es que les pido es que no se les olvide poner otra vez las fuentes de referencia, son muy importantes. En la 3 sobre todo, les piden en la instrucción no olvidarlo, es muy importante. Y en la 4, 5, 6 y demás no les piden, pero es indispensable que lo hagan porque pueden caer en esto. Si tú tienes una calificación de 8, 8,5, tal vez hasta 9, y hay un descuento de calificación del 12% por no colocar fuentes y por no explicar ideas originales sin fundamentarlas a través de una cita textual o paráfrasis, entonces estaremos hablando que sacaste un 78 más o menos. Entonces, ahí está el problema en ese sentido, ¿no? Entonces, no, desafortunadamente no es posible que pueda enviar una disculpa porque solo se puede enviar eh, cuando tienen una calificación menor a 5 y no es plagio. Entonces perdón, no se puede volver a enviar, solo que no se te olvide y en las siguientes. De todos modos, en tu caso, por ejemplo, le tendríamos que agregar el porcentaje de calificación que obtuviste por haber participado y asistido a las sesiones 1 y 2. Así que esa calificación no estoy seguro si es la definitiva porque ya coloqué los puntos extra. Entonces, nada más hay que revisarlo al final, pero no sé si queda en 78 o 7.873, no sé. Así que pues es eso, nada más. Repito, no se les olvide. Lo vamos a aplicar, por favor. Y ahorita vemos cuál. En la actividad 2 también muchos preguntan, por ahí un par de personas me preguntaron a partir de su calificación, me dijeron, oye, ¿por qué me pusiste 70 y, no sé, 74 o 64? Si en las preguntas me pedía mi opinión y entonces yo usé, sobre todo en la número 2 les pedían leer un texto y opinar sobre él, ¿no? Y entonces, bueno, ahí yo les contestaba que entonces si les piden su opinión eso indicaría que no leyeron nada, que no consultaron nada y que no utilizaron ningún material para hacer su trabajo. Eso, y entonces alguna persona me contestó, no, pues sí utilicé cosas. Y yo,
pero no directamente, no plagié, no importa. Tú estás consultando una fuente, tienes que referenciarla. De lo contrario, no solo estás faltando al manual de citación de prepa en línea CEP, sino a tus compromisos, uno de los cuales es referenciar lo que investigaste. Es muy importante que investigues y es muy importante que lo coloques, ¿no? Entonces, no se les olvide, Josué, es una lección que hay que aprender, como muchas durante este proceso, y estoy segurísimo que ya no se te va a olvidar. Así que no te preocupes. Otra cosa que les descuenta puntos, pero no tantos, aunque yo sí soy muy estricto con eso, es cuando muchos de ustedes me colocaron solo los enlaces, me pusieron solo el enlace, el link, y eso también habla un poco pues de pereza académica. Eh, Ahorita lo revisamos, Alison. De hecho, no me va a dar, o sea, no lo puedo revisar si hay tiempo al final, pero en la actividad integradora, perdón, en la sesión número 1 que les envié por mensaje privado y que también está en la plataforma, ahí muestro cómo hacerlo. De hecho, lo hicimos con Josué y otras personas, no me acuerdo si Miguel, la semana pasada en la 2 y también en la 1. O sea, hicimos ejercicios sobre eso. Entonces, si lo puedes revisar, Alison, yo estaría encantado de el viernes revisarlo. Si no puedes revisarlo, perdón, si lo puedes revisar, yo veo tus dudas sin ningún inconveniente y podemos hacer algunas cosas. Si nos da tiempo hoy, también. Pero como esto ya lo vi, no hay problema. Pero revísalo, por favor. Me puedes escribir por interno en el momento en que tú necesites alguna asesoría sobre esto. Yo les dije, hay unas cosas que se llaman gestores bibliográficos. De hecho, lo mencioné, uno que se llama Zotero, que te hace solito, tienes que instalar un software en la computadora, no sé si es en el celular también, y te ordena las bibliografías según el sistema. Es muy fácil, pero hay que meter los datos correctos. Si no metes los datos correctos, te lo hace como ella piensa que, bueno, como la computadora piensa que lo debe hacer y generalmente es incorrecto. Entonces por eso les puse. Entonces puedes revisar por favor la sesión número 1. Lo hice casi hasta el final para que no la tengas que ver toda. Si quieres, no quieres verla toda. Lo hice de la mitad hacia el final. Entonces eso te puede ayudar muchísimo a lo mejor a ver las fuentes de referencia. Y si no, a revisarlas también, ¿no? Entonces voy a poner ahorita, de hecho, para que lo veas ahorita. Déjame ver antes de avanzar con esto. Este es el video que estaba buscando. Lo voy a poner, no vamos a discutir mucho más, solamente es para reiterar durante la semana número 2. Yo no sé si lo hagan en la 3 y en la 4, pero en la semana número, me parece que ya habrá quedado claro, pero en la semana número 2 para reiterar cuál es la importancia de esto y por qué muchísimas personas cayeron en un plagio involuntario. Incluso en el comentario les pongo un plagio inconsciente o involuntario. Eso quiere decir que yo no tengo la intención de robar las ideas de alguien, pero de todos modos las robo, las tomo. O sea, es muy feo esa palabra robar. Las tomo. Entonces, si tomo palabras de alguien sin darle ese crédito, entonces estoy cometiendo un plagio. Hay niveles de plagio. Un plagio completo, como desafortunadamente tuve con varios de sus compañeros en las primeras semanas, es cuando tomo un trabajo completo y lo paso como si fuera mío completito. Incluso hay una persona que puso fuentes de referencia. Eso no importa. Las respuestas son exactamente iguales a unas que yo busqué en internet. Eso es plagio. Eso es un plagio muy grande, ese cero. Pero un plagio más pequeño, como el que le penalicé a Josué, es un plagio donde no hay las fuentes de referencia, pero a mí me consta por lo que leí que Josué leyó lo que tenía que leer y lo explicó a su manera. Eso es un plagio inconsciente, sin querer, pero no tan grave como el otro. Entonces por eso es esto, de hecho. Esta es la primera parte porque de hecho yo en este video es muy importante porque de hecho en la actividad integradora número 3 les voy a pedir que coloquen estos. Ahora sí que los practiquen. Aquí va el video y ahorita hablamos de eso. Existe el hazlo tú mismo y existe el hazlo tú mismo a tu manera. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo,
Si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. Muy bien, ahora les voy a pedir por favor que no pierdan de vista esta información, es decir, que la tengan muy presente, sobre todo la parte donde que yo les pedía era perdón. Esto es lo que vimos la semana pasada, pero yo estaba buscando esto. Esto es lo que estaba buscando. De hecho, no sé si se acuerdan Miguel y Josué, no sé si ya estabas tú también, Regina, pero que les pregunté en la primera semana sobre esto. ¿Qué era esto? Y ustedes algunos me contestaron una cita textual y explicamos por qué es una cita textual. Eso es justo lo que expliqué, Alison. No puedo extenderme ahora, pero más o menos en la actividad, en la sesión 1 hablé sobre esto. Esto se lo tienen que gracias Miguel, esto se lo tienen que aprender muy bien porque esto lo van a aplicar en la actividad integradora número 3, porque si no hay un problema. Ahorita les muestro cuál es el problema. Vean aquí, esto es una cita textual y esto es una paráfrasis. Lo que hizo Josué Eduardo es una paráfrasis. Esto no quiere decir que no sea un plagio, pero es mucho menor que si copio y pego palabras de alguien más haciéndolas pasar como mías. Eso sí es muy grave. Yo en lo de Josué no lo penalicé porque justamente es eso lo que tiene que ver, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería aclararles de momento. Pero ahora ya me voy a pasar a lo que me interesa mucho más, que es la semana número 3. Y digamos que entrar, digamos, formalmente... Ay, ya me pasé. Perdón. Digamos que entrar formalmente, aunque ya obviamente habíamos entrado a eso, pero formalmente a esto. Los temas de la semana, lo que vamos a ver durante esta semana. Bueno, primero el objetivo de esta sesión número 3 es que ustedes se identifiquen con las actividades integradoras 3 y 4, que ustedes puedan saber cuál es la diferencia entre una cita textual y una paráfrasis, que vean cuál es su utilidad. No te preocupes, Regina, si en algún momento se te traba y tienes que irte, no hay ningún inconveniente, solo puedes ver después el video y el viernes si quieres conversamos de ello, no hay problema de mi parte. Los temas de la semana son el sentido de la vida, los mundos de ficción, que es un mundo de ficción y por qué es importante leer las instrucciones de la actividad 3 sobre todo, la literatura en México y las lenguas originarias. Para eso les propongo un material que es muy interesante y importante y que les puede ayudar para su actividad integradora 4. Hoy traigo materiales, bueno, les voy a presentar materiales, uno de ellos está en la plataforma, el otro no. Entonces creo yo que es importante mostrarles los dos para que ustedes puedan tener dos visiones. La forma en que puedo aprovechar mis materiales de la semana 3 en la plataforma y la forma en que puedo buscar materiales de la semana 4, de la actividad 4, para que no están en la plataforma. Así que creo que, repito, eso creo que va a ser muy útil revisarlos porque a veces suena muy obvio, pero no los revisan. Entonces, bueno, es eso lo que les decía, los temas de la semana, y esos son lo que hay que saber,
lo más importante que ustedes deben enfatizar esta semana para sus actividades. O sea, si solo tuvieran tiempo para hacer eso, yo les sugeriría que revisen el 1, 2 y el 3. La 4 yo la voy a explicar. La 5 es como extra y la escritura de palabras también. Pero que no se olviden de los materiales que tienen que ver con Frankenstein, con la debutante y con la literatura en lenguas originarias. Eso les va a dar la vía para hacer un buen trabajo, me parece a mí. Entonces, bueno, ahora sobre eso son las reglas de comunicación virtual. Ahora sí, después me arranco ya directamente. Saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería, respetar la postura de los miembros, de todos, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés. Durante las participaciones, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Muchos de ustedes desafortunadamente tuvieron muchos descuentos de puntos. Llegué a descontar alrededor de hasta 16 puntos a una persona que tenía alrededor de 12 o 13 errores ortográficos y de escritura. Y eso es muchísimo, sobre todo con las herramientas que les he dado y que ustedes mismos ya conocen, que son como revisores ortográficos, ¿no? En ese sentido, pues no hay más que eso. Ustedes tienen que seguir trabajando sobre la ortografía y la redacción. Yo les di una herramienta que se llama corrector ortográfico que lo hace. Desafortunadamente creo que en los casos de que cometieron más errores son porque escriben en el celular. Yo no digo que no escriban en el celular, solo que tengan un poquito más de cuidado en el celular, porque muchas veces Google no les corrige en el celular y a veces en la computadora sí. No está mal trabajar en el celular, pero sí creo que a veces les va a tomar un poquito más de tiempo, está bien, pero creo que deben tomarse un poquito, un lapso de su tiempo en revisar cuáles son los errores gramaticales u ortográficos que podrían tener. Eso les va a permitir cometer menos errores y por lo tanto tener un menor descuento de puntos. Y también, aunque suene muy exagerado, les va a permitir a ustedes dirigirse mejor, es decir, comunicarse mejor. La cantidad de errores ortográficos puede llevar a confusiones y a que yo me confunda. Es obvio que se entiende el significado, ¿no? Pero no colocarlo de acuerdo con las reglas es una falta y entonces cada 4 se descuentan 4 puntos. Entonces, si tienes alrededor de 12 o 16, pues ya tuviste de hecho 20 puntos menos, más o menos. Entonces, eso es muchísimo, considerando esto. Pero sí, desafortunadamente hubo muchos errores ortográficos que se fueron a eso. Y bueno, pues es una pena para mí tener que penalizarlos de esa manera. Recuerda indicar con exactitud, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros, procurar ser breve y conciso. En tus comunicaciones escritas no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Recuerden también un poquito que esto se aplica a las respuestas que les di. Muchos de ustedes no respetaron los espacios, la cantidad, la extensión que yo di para la actividad integrada número 2 y entonces hubo un descuento de puntos por no haber seguido instrucciones. Recuerden, creo que no estabas, Alison, y no me acuerdo si ya estaba Regina, pero les dije, no es obligatorio estar en estas sesiones integradoras, no es de ninguna forma obligatorio. Lo que sí es obligatorio es ver el video de la sesión, porque ahí hay información importante. Es como si yo les diera un material que está en la plataforma. Su obligación es leer todo el material, resumir el material y contestar lo que se les pregunta con base en el material que ya leyeron. No es necesario ni siquiera que vayan afuera de la plataforma para poder contestar las actividades. Esa es la idea, ese es el objetivo, es la meta, es lo que se busca. Prepa en línea CEP. Sin embargo, ustedes a veces no leen el material que está ahí y después buscan en internet un material que dice lo mismo que estaba ahí desde el inicio. Entonces, esa es la importancia de acortar de leer las instrucciones, de revisar este material y de ver los videos de estas sesiones. Si es obligación ver los videos de las sesiones, no asistir, asiste el que puede y el que está en sus posibilidades laborales, personales. Pero todos deberían poder revisar la sesión porque es una hora y en una hora intento resumir lo que va a pasar en la semana y lo más importante para ustedes, ¿no? Y luego aquí, bueno, al final asegúrate de indicar con exactitud de donde tuviste los comentarios, datos o información con los que completes tu aportación, ya sean aportaciones, pueden ponerlo aquí. No soy tan estricto con las aportaciones dentro de la sesión, pero sí soy estricto, como ya habrán visto, con las actividades integradoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy probable
que si no colocan las fuentes de referencia les siga descontando puntos, y en particular en la actividad número 3. Tenía un bloque de comprensión lectora, nada más déjeme pasar a una cosa que me parece un poquito más importante ahora. Pero, ¿qué debo saber? Los contenidos generales para la semana 2, ¿qué es lo básico que no se me puede olvidar? Los temas que se llaman literatura y sociedad, literatura en lenguas originarias y el que se llama el sentido de la vida. El sentido de la vida, voy a arrancar con ese. El sentido de la vida es me voy a ir a la plataforma. El sentido de la vida es un video muy, muy importante que les va a permitir revisar lo que tiene que ver con la actividad integral número 3 y un poquito con la 4. Es un tema directo que nos habla sobre filosofía y religión. Se muestra a través de un video. Nosotros lo podemos ver a través de un video. Este. ¿Cuál es el sentido de la vida? No es tan sencillo, pero nos habla de religión, de por qué estamos aquí, de dónde vamos después de morir y de lo que se ha cuestionado el hombre. Todo eso se mezcla con la literatura. Es decir, ustedes podrán pensar que esto no es filosofía y efectivamente esta sesión y el módulo no se trata de filosofía. Pero muchos de los autores que escriben cosas de ficción, o sea, cosas inventadas, recurrieron a la filosofía para poder apoyarse y poder escribir cosas de ficción. En todo caso, sería como escribir, si lo quieren poner así, escribir sobre algo irreal o algo de ficticio a partir de algo real, como si te basaras en algo real para escribir ficción. Así funciona el sentido de la vida, ¿no? Son reflexiones, repito, tiene que ver mucho con la filosofía, con la religión, no importa qué religión seas, y si profesas alguna religión tampoco importa, no estoy haciendo distinción o proselitismo religioso, lo único que se marca es que ese tema es importante porque cualquier religión, la que sea, la que ustedes piensen o la que ustedes me digan o de las cuales ustedes solamente hayan escuchado, se ha cuestionado esto. ¿Existe un Dios? ¿A dónde vamos? ¿Nos ayuda? ¿Será cierto? ¿Será no cierto? ¿Qué hay después de la muerte? Etcétera, ¿no? Entonces todo eso se lo ha cuestionado y es lo que me gustaría que ustedes revisaran. Una vez que hablen sentido de la vida, lo que me van a contestar es... Les estoy poniendo la pregunta, por favor, para Alison, Regina, Miguel y Josué. Asegúrenme, por favor, confírmenme que entendieron la pregunta. Es decir, la pregunta es, ¿qué tiene que ver el sentido de la vida? Es decir, este video con los textos que leíste la semana pasada. Estoy hablando del perro y el cocodrilo, estoy hablando de la canción del oro, estoy hablando de El rey burgués, estoy hablando de... ¿cómo se llama? De... La verdad sospechosa, y estoy hablando del poema de Sor Juana. ¿Qué tiene que ver eso con el sentido de la vida? Va el video, dura como 5 minutos y después vamos a discutir. Ustedes con el micrófono me van a contestar o bien por escrito, si quieren vayan preparando su respuesta mientras está el video. Es muy importante que se apoyen en el video. Josué, es muy importante que vean, si ya lo viste, nada más no hay problema, puedes ampliarlo, pero es muy importante que esperen a que pase el video para contestarme. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir,
El sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más.
ahora sí, los leo por favor. Alison, Regina, Josué y Miguel Ernesto. Los leo. ¿Qué tiene que ver este video que se llama El sentido de la vida con los textos que leíste la semana pasada? Dice Regina que en todos habla de la forma de vida que llevan en sus tiempos y el cómo la percibían. Muy bien, muy bien. Y exactamente igual que el video. Los demás, por favor, José ya adelantó un poquito. Me faltan Alison y Miguel. ¿Qué tiene que ver el sentido de la vida? Es decir, el video que acabamos de ver con lo que leíste la semana pasada. Mientras me voy moviendo un poquito hacia la presentación. Ahí me voy a detener. Entonces, mientras contestan Miguel y Alison, avísenme por favor. Si no pueden contestar, avísenme por favor y ya me Profesor, muevo. Sí, te escucho. este, ya ve que escribí en el chat, bueno, para complementar sería que también que el sentido de la vida se lo das tú según lo que pienses y lo que sientas. También el sentido de la vida se lo puede dar la religión que tú llegues a escoger. Y Muy ya. bien, ajá. ¿Y cómo vinculas esto con lo de la semana pasada? O sea, con los textos que leíste la semana pasada. Leíste muchos textos. ¿Cómo lo relacionan? En el de Sor Juana podría ser, habla como que del desamor, entonces, según lo que ella piensa, a lo ¿Sí? mejor el sentido, no sé. La verdad ese no lo entendí muy bien. No No, pero a entendí que uno era que sí le hayas entendido, no hay ningún problema. el segundo, el de, se me fue el título, El del Rey pero Burgués creo que es. ese, mira, Sí. este, habla sobre cómo las personas son fáciles de manipular por el dinero y la religión. Igual como dice, porque sienten que la religión es lo que les da el sentido a sus vidas, porque todas dicen que ellas son que son las correctas. Entonces así es la forma en la que pueden controlar o manipular a la gente, ya que la gente solo cree que la religión que escoge está bien, no piensa si la religión que está escogiendo está bien, solo cree y ya. Sí, perfecto. Nada más ahí nos estaríamos metiendo con religión, que es algo que yo, o sea, es la opinión, pero bueno, igual, si tú argumentas esto y lo relacionas con el video, yo en realidad no te puedo decir nada si contestas algo parecido en tu texto, ¿no? Es muy importante que nos sigamos ahorita. Dice Regina, como en la verdad sospechosa habla de las consecuencias que existen al decir mentiras o ser deshonesto. Bien, justo eso es lo que me gustaría que relacionaran. Miguel dice, concuerdo con Regina, pero también que por más que los tiempos cambien en las relaciones o nuestras formas de vida, influyen mucho nuestros sentimientos o acciones. Sí, sí te explicaste, Miguel, muy bien. Ahora, hay que relacionarlo con lo de el universo, la filosofía, un poquito, porque esto va a estar muy relacionado en esta semana. Dice Allison, creo que a pesar de que cada quien hizo una parte para el mundo, esa fue al final el sentido de la vida que tuvo cada uno de ellos, basado en sus creencias, en lo que vivían en ese tiempo. Entonces ahí me voy a quedar con lo que dice Allison, ahí tiene que ver mucho el contexto, que es un concepto que vimos la semana pasada, y el sentido de la vida, que tiene que ver con creencias, que es lo que vimos esta semana. Ahora, no lo pierdan de vista, porque cuando lo explique la actividad integradora número 3, van a saber a qué me estoy refiriendo y espero que comprendan que es muy, muy importante qué tiene que ver esto, ¿no? Vamos a pasar, ahora sí, textos y visiones del mundo se llama. La actividad integradora 3. Básicamente aquí no hay formulario, aquí solamente tienen que leer dos cosas. Las sugerencias que bueno, tienen que leer dos cosas y hacer una presentación en PowerPoint, en presentaciones de Google de preferencia, es una sugerencia, no es obligatorio, pero en presentaciones de Google pueden encontrar una mejor forma de compartirlo y demás, ¿no? O en cualquier otro medio que ustedes consideren importante para hacer en Canva incluso también se puede hacer una plataforma y se puede hacer una revisión exhaustiva de cómo ustedes están logrando esta presentación. Entonces, bueno, les piden que lean dos obras, una que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo,
Y antes que lean una reseña, no que se basen en la reseña, sino que lean una reseña para que sepan de qué se trata. La otra, ahí dice los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Esta obra tiene 2 volúmenes y entonces les piden que lean solamente los capítulos 4 y 5 del volumen. Después les piden que lean La debutante de Leonora Carrington, que es un cuento más o menos corto, y les piden que hagan una presentación basada en ciertas preguntas o desarrollando ciertos temas. La primera es la portada, no olviden nombre, grupo y título de la actividad, es importante. Luego, la primera impresión de Frankenstein y el moderno Prometeo es ¿cuál es tu primera impresión? Aquí me tienes que decir cuál es tu primera impresión, pero ojo, aquí yo inmediatamente noto cuando no necesito revisar exhaustivamente para saber que ustedes no leyeron estos capítulos que se les piden. ¿Por qué? Porque no hablan de ellos, simplemente dicen... Yo tuve miedo. No, pues tuviste miedo porque en una descripción nos habla de bla, bla. Ahí sí estás hablando del texto. Si no, tu calificación va a ser incompleta, igual de incompleta que es tu respuesta. Ten cuidado con eso. Si yo contesto, ¿cuál es tu primera impresión? Y no profundizo, entonces no estoy demostrando que leí y que utilicé cualquier material, en este caso, Frankenstein. Dice, ojo con las instrucciones. Representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura. Acompaña tus imágenes con una descripción sobre tu primera impresión. Describe tu primera impresión. Si dices, mi primera impresión fue de sorpresa, pero no me dices por qué ni hablas de la obra, para mí tu respuesta está incompleta. Tienes 50 palabras para decirme lo que leíste. Si realmente lo leíste, 50 palabras son poquitas. Pero a veces me dicen, yo sentí miedo porque era un monstruo. Ahí no me estás diciendo nada. Ahí simplemente, de hecho, ni siquiera puedo comprobar que leíste. Porque eso lo puedo sacar de cualquier resumen de internet o con inteligencia artificial, ¿no? Josué nos dice, pueden ser más de 50. Sí, claro, nada más ten cuidado porque recuerda que en una diapositiva pues no caben tantas. Entonces, para que no te vayas a pasar y se vea como descuadrado en la relación texto-imagen, que no se vea tan descuadrado, nada más, ten cuidado con eso. Diapositiva número 3, Mary Shelley y su contexto. Mary Shelley es la autora de Frankenstein y tienen que contestar estas preguntas. Aquí yo ya me las sé porque ya llevo incluso años revisando este módulo. Ustedes aquí me ponen, Mary Shelley escribió esta obra como una apuesta cuando estaba lloviendo, la escribió en una casa en Suiza junto a otro, y ponen todo, ¿no? Pero no lo citan. Tienen que citarlo, ya sea como paráfrasis o como cita textual. Lo pueden encontrar, como le comenté a Alison, en la actividad integradora en la sesión integradora número 1 y 2, o bien pueden encontrarlo en el manual de citación de prepa en línea CEP, o bien pueden preguntarme el próximo viernes, o durante hoy, mañana y el viernes, pueden preguntarme y con gusto les contesto. Entonces, repito, ¿cómo era la ciudad europea en la primera mitad del 19? ¿Por qué escribió el autor esta obra? Si me ponen datos, si me ponen paráfrasis, coloquen fuentes de referencia aquí no la cita completa, sino como les acabo de poner el video en del plagio, ¿se acuerdan? Y después les puse unas comillas amarillas que tenían los paréntesis. Así quiero que lo pongan aquí. Porque, ¿cuál es el problema de esto? Aquí usan una, luego usan otra, y aquí las fuentes de consulta no me dicen en cuál usaron qué diapositiva, en qué diapositiva utilizaron determinada fuente. Y entonces yo no entiendo, me confundo y eso podría llegar a presentarse como un plagio. No en sí que pongan muchas fuentes, eso no tiene nada de malo, sino que no pongan qué fuente utilizaron determinado. Eso es más bien no seguir una instrucción. Tienen que colocar citas y paráfrasis en esta diapositiva y en las diapositivas que yo les voy a indicar, por favor, cita o paráfrasis, cualquiera de los dos, para evitar un descuento de puntos, sobre todo porque me ponen fuentes de referencia que a veces yo dudo que hayan utilizado. Fuentes confiables, académicamente probadas y que pueda saber yo que las utilizaron ahí. Si no las utilizaron, ¿para qué las ponen? Y si las ponen, es que las utilizaron, pues utilícenlas con citas o paráfrasis. Luego aquí, Frankenstein, una obra perteneciente ahí. Aquí ustedes me van a poner, ya saben, me van a poner, Frankenstein pertenece al romanticismo inglés. Perfecto, explíquenmelo, por favor. Dice, selecciona 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Las características de dicho movimiento. Si me pones de un autor, me tienes que poner el autor, pero no me dices quién es
Eso podría presentarse un plagio. Igual tienes que citarme dentro de esa diapositiva y también al final. Sé que es un poco engorroso, pero es muy importante que lo pongan en los dos lados. Después sigo. Frankenstein y el sentido de la vida. Aquí es donde es importante el video. Pueden citar el video aquí mismo, no hay ningún problema. Con base en lo que leíste, ¿cuál es el sentido de la vida para Frankenstein? ¿Sí? Imágenes, 20 a 50 palabras. Luego hacen lo mismo con la debutante. Primera impresión, contexto, a qué pertenece la debutante. Y la debutante y el sentido de la vida. ¿Ok? Es muy importante que lleguemos a esa. Primero lo hacen con Frankenstein, luego con el texto que se llama la debutante. Después se van a ir a la pregunta 10 que generalmente no contestan bien. Casi nadie porque no están fijándose en la pregunta. Ahí solamente me ponen, cuando dicen ficción y mundos posibles, solo se fijan en la primera parte. Y la primera parte es una explicación, no lo que tienen que hacer. Dice, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Dice imágenes. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Ojo ahí. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Esto es lo que está al final. Esto es lo que realmente se está preguntando, no lo anterior. Lo anterior es solo una explicación, pero lo que yo quiero es esto. Lo que yo busco en esa diapositiva 10 es esto. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Es decir, no si Frankenstein crea mundos posibles, no si la debutante está loca y entonces nadie la entiende y eso no es real. Yo no estoy preguntando eso. Lo que se está preguntando es cómo la literatura afecta la realidad. Al revés. Normalmente la semana pasada vimos que los autores toman parte de la realidad para hacer sus obras. Aquí tenemos que hacerlo al revés, cómo las obras pudieron afectar a otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona, aunque suene raro y aunque suene disparatado, si una persona cree que Harry Potter es real y que hay escuelas de magos y que la gente vuela, eso quiere decir que el libro afectó la realidad de las personas. ¿Sí? Eso es muy importante. Es como una persona que se cree que lo que pasa en un videojuego es real. Es justo esto. Ustedes me tienen que explicar cómo afecta un libro a la forma de sentir la vida de una persona. Eso casi nadie alcanza a leer esto y me contesta, ya me sé las respuestas, ya llevo varios años dando este módulo, y me ponen, Frankenstein crea un mundo lleno de terror y lo hace a través de un monstruo. La debutante habla de cosas irreales como una hiena que mata a una persona y después habla con la gente. Eso no es lo que se está preguntando. Es muy importante que sepan qué se está preguntando. Y aquí las fuentes de consulta. Coloca aquí el listado, revisa las citas y referencias. Este es el manual de citación de Prepa en línea CEP. Por lo tanto, ya no es aceptable y se descuentan puntos por no colocar las fuentes de referencia conforme al manual de citas de Prepa en línea CEP que están viendo en pantalla. Dudas, por favor, perdón, ya hablé mucho. Dudas, por favor, aparte de Allison. Ok, Allison dice, de hecho hay un meme de una persona que subió a su azotea que quiso volar con su escoba y terminó despelizado porque no voló. Justo eso. Si tú crees que en el siglo XXI pasaba eso, y sí pasó, Allison, imagínate en el siglo XVIII, perdón, cuando se escribió Frankenstein, o a principios del siglo XX cuando se escribió La debutante. Gente que leía eso, no había internet, no había acceso a tanta información como hay y esperaba que eso sucediera en la realidad, ¿no? Aunque sabemos que no es así. Esta reflexión que me pones, obviamente si la refuerzas no asociada en un meme, no tiene nada malo un meme, pero si la refuerzas asociada a la lectura, te puede dar una respuesta de lo que yo quiero para la actividad 10, para la diapositiva 10. Muchas gracias, Regina. Los demás, por favor, confírmenme si tienen dudas o preguntas sobre esto. Si no, me paso a la actividad 4, que es literatura y pluriculturalidad. Gracias, Miguel, Josué y Allison, que creo que Allison ya con lo del meme lo dijo todo, pero igual confírmame, por favor.
Gracias, Josué. Vámonos a literatura de pluriculturalidad. Ok, si les surge, me lo pueden dejar en un correo electrónico. De preferencia, yo prefiero, porque lo reviso en plataforma, un mensaje directo. Y si no, el viernes lo revisamos acá. Me voy con este y con este les tengo que mostrar un material que les va a servir muchísimo. Por ahí una persona, antes de esto, de nada, Miguel, una persona que ya hizo su actividad integradora 4, la hizo desde el lunes, no, o sea, lo hizo muy anticipadamente, me puso que en su comunidad escribían que en su comunidad había muchas tradiciones de lenguas originarias, indígenas y que la fiesta del pueblo y demás. Me pareció muy bonita la descripción que hace. Eh, pero cuando leí su primera actividad, que era eh, la primera pregunta, que era, ¿alguna vez has escuchado poesía en otra lengua que no sea el español, que sea una lengua originaria? No, no entiendo cuál es la relación. O sea, si yo estoy en contacto con cuestiones que tienen que ver con las lenguas originarias, pero no he escuchado nunca, eso se me hizo muy raro, me pareció muy extraño. Puede pasar, obviamente, pero creo que entre más contacto tengamos con lenguas originarias, pues más vamos a saber cuál es su sentido de la vida, cuál es su filosofía, su forma de pensar, etcétera, ¿no? Para eso les traje una... Antes de contestar, lo voy a hacer más o menos paralelo. La actividad se llama literatura de pluriculturalidad. Tiene ahí el propósito, pero me voy a saltar hasta el formato. Tienen que contestar un formato donde hay ciertas preguntas que ustedes tienen que contestar. Ahorita lo comparto, ¿no? Ese formato lo vamos a encontrar nosotros en... justo, Alison, exactamente esa respuesta que acabas de dar, si la amplías, es la respuesta a tu pregunta número 1. De hecho, literal, la que acabas de poner, cópiala y pégala, nada más tú, porque tú la hiciste, no los demás. Cópienla y péguenla para que la puedas utilizar. Miren, aquí está. Esta es. Ustedes van a ver ahí que se llama... Aquí está. Canto de primavera. Y tienen que leer bueno, escuchar, en realidad no tienen que leerlo, tienen que escuchar un poema en náhuatl y en español del poeta Nezahualcóyotl, como la zona de las afueras de la Ciudad de México, que se llama Canto de Primavera. Lo escucharás primero en náhuatl y luego en español. Después responde, después de escucharlo. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Ahí puedes poner, yo no tengo conexión con otras lenguas, pero de pequeña me enseñaron un poema en náhuatl y lo explicas, Alison, y listo. Tal vez no te acuerdas, pero para que puedas defenderte y no quedarte en ceros y contestar cualquier cosa, recuerden por favor, antes de que se me olvide, todas sus respuestas, que no les digan la extensión son de 5 renglones, todas sin excepción. Si me dicen contesta esta pregunta en 10 renglones, ahí son 10, pero todas las demás son 5 por lo menos. Ya lo había explicado la semana pasada. Ahora bien, yo no sé de lenguas originarias, nunca he escuchado un poema, no he estado interesado en el tema, vivo lejos de las comunidades indígenas o de lenguas originarias, no tengo ni idea. En la primaria no me enseñaron nada, en la secundaria menos. Bueno, pues para eso está su asesor virtual, que les va a mostrar un material muy interesante que se llama 68 voces. Ese material está en una página que voy a compartir en un momento. Aquí está, que se llama 68 voces. También la voy a poner en el chat. Ay, espérenme, ya no sé qué hice. Ya. Que se llama 68 voces. Aquí la voy a poner. Y ella es una iniciativa de varias empresas, incluida el Canal 11 de México, que tiene historias alrededor de las 68 lenguas que se hablan en nuestro país, además del español, dependiendo de la región. Son animaciones de 1 o 2 minutos que contienen una gran cantidad de información sobre historias, leyendas, mitos, forma de vida, sentido de la vida de comunidades originarias, aun cuando no estén cerca de nosotros. Les voy a poner una, muy bien, para terminar con esto y para que ustedes tengan
mucha información y también que ustedes puedan utilizar esta información para contestar su actividad 4. Esa es la que creo que es más importante. Vean, voy a poner, no sé, es que hay unos muy tristes. El del Maya, por ejemplo, es muy triste. Este del huichol. Todos hemos escuchado un poquito hablar de los huicholes, en particular de las artesanías en general, pero son una cultura o un pueblo originario impresionante en el sentido de su forma de vida, ¿no? Y viene aquí, se llama El Primer Amanecer, viene en español, viene en huichol y viene como sinopsis y luego viene el título en español, el título en huichol y el título en inglés. Y viene la ficha técnica. No lo hicieron personas representantes de estos pueblos, pero lo hicieron personas pensando en eso. Entonces lo voy a poner, miren, dura un minuto, lo voy a poner muy rápido y no es para que opinemos ni nada, solamente es para que ustedes puedan tener información para poder contestar su actividad 4. Viene en huichol, pero doblado al español, subtitulado, perdón. Peputa currata que na memeri paite ta iguateri ma me haye ku reyete waga ko hanamara tie echiwa reka uheka kaku meteri ku chiri ruraba chiri waheku kakayari chiri metewaterata ka ta seri memu yehu kaiku tamachika yumari memu wa yu kaiku huritie paite emeteutevi tiri me uhutu huritieri meta arraku tamachika yumari yurata pe yuyato memi emiku Mukatari yari ya hikuri pate. Ana tari ya tiuku. Ta ser met samu yane yuniga priyato. Kahuni ereme ser utiutsai vame ser kunie rota muyeme. Ana tai pa me peija ya tiuku. Ta puti muy barro ta ser tayeo. Ik ana materi te veyame te marra me pumi. Ser ana materi puku he kere. Ipu me puta kurrata virari tari Jalisco me hetamatu. Muy bien, aquí qué es lo que observamos, un mito, una forma de vida, una forma en cómo piensan ellos. Eso ustedes me van a decir, eso dónde lo voy a utilizar. Ahorita que yo repase la actividad integradora me van a decir dónde lo puedo utilizar. Pues para empezar lo puedo utilizar en la primera. No necesariamente es poesía, pero sí tiene que ver con lenguas indígenas. En la primera. La segunda, ¿qué te hizo sentir? Pues ustedes me dirán, ya saben, 5 renglones acá. ¿Qué diferencia hubo entre lo que escuchaste en náhuatl y en español? ¿Qué disfrutaste más? 5 renglones, por favor. Luego busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua con su traducción al español. Y luego aquí, de preferencia en alguna lengua que no se habla en tu estado o en tu comunidad. Graba un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español. Aquí hay 60, bueno, no hay 68, hay como 45 en la página que les acabo de mostrar. Utilicen uno de esos, no se compliquen, ese ya está respondido, ya se los di yo, háganlo, aprovechenlo. Ponen el audio, nada más asegúrense que su audio se pueda escuchar, por favor, y que no tenga restricciones. Acuérdense, tienen que compartirlo cuando dice todo, cualquiera en el audio, cualquier persona lo puede revisar. Y siguen bajando. Reflexiona, ¿por qué elegiste ese texto? Revisas un artículo, lo lees, lo explicas en 3 a 5 renglones, lo busca en internet alguna muestra de lírica, aquí vienen corridos, coplas, sones, etc. Aquí puedes hacerlo de música y lo explicas también. Luego contestas un par de preguntas. Si crees que la lírica mexicana es pluricultural, tú tienes que saber que es pluricultural, la explicación está en la plataforma. ¿Y cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país? Aquí me lo pones también. Y por favor, las fuentes de referencia se las voy a dar, nada más tomen nota. La primera es Canto de Primavera. La segunda es la que tiene que ver con esta. La tercera es esta, que es un artículo que tienen que leer. Y la cuarta es el corrido, la copla, el son que pusiste. Tienen que ponerme 4 fuentes de referencia obligatorias y si quieren poner el sentido de la vida también no hay problema. Pero son 4 fuentes obligatorias que les van a permitir a ustedes no tener plagio y no tener descuentos. Perdón que hablé mucho, pero se me estaba yendo el tiempo y ya estamos terminando. ¿Alguna pregunta?
Mañana les pongo 68 voces en el foro aprendiendo. Nada más, Regina. Puedes pasarte. Más está bien, menos no está bien. De nada. Miguel, Josué y Alison, si no tienen dudas, me voy despidiendo esta sesión. Muchas gracias por haberse conectado este miércoles 6 de agosto de 2025 para la sesión número 3, Textos y Visiones del Mundo, módulo número 4, actividades 3 y 4. Muchas gracias a ti, Alison, y a Miguel, Regina y Josué por haber participado y asistido muy bien el día de hoy. Si tienen dudas, ya saben los canales naturales. Muchas gracias.